La gente quiere saber, ¿hay más padres educando en casa debido al COVID? Bueno, tengo la respuesta para ti. Soy Nicoline Peck y enseño habilidades de crianza, comunicación familiar y buen autogobierno en todo el mundo. También soy educadora en casa y enseño en algunas de las conferencias de educación en casa más grandes del mundo. Y tengo algunos datos excelentes para ti sobre esto. Bien, ¿qué piensas? ¿Hay más personas educando en casa desde el COVID? Quiero decir, el COVID fue un momento en el que todos estaban obligados a educar en casa. O sea, más o menos muchos niños en realidad estaban haciendo la escuela con la escuela en línea, pero los padres estaban allí y tenían que manejar todo. Estaban viendo lo que estaba sucediendo en las escuelas. ¿Qué piensas? Bueno, la respuesta es sí. Más padres están educando en casa que antes del COVID, pero incluso antes del COVID ya estaba en aumento. Y puedo explicar por qué. De hecho, me encantaría contarte por qué la gente está educando en casa y si lo están haciendo. ¿Cómo pueden tener éxito? Así que enseño por todo el país, incluso en el mundo, en eventos de educación en casa. Y lo que he visto al preguntar a las personas al comienzo de mis sesiones y digo, ¿cuántos de ustedes son nuevos en la educación en casa? Veo muchas más manos levantarse que antes. Así que siempre he hecho preguntas como esa cuando voy a hablar en estas conferencias y siempre hay un número moderado de personas que levantan la mano, pero cada vez son más y más personas y vienen a hablar conmigo y dicen, oh, soy bastante nuevo en la educación en casa. Acabo de empezar desde el COVID. Esto es algo común que la gente me está diciendo ahora. Así que estoy viendo en las convenciones que está sucediendo más. Además, las personas que viven a mi alrededor simplemente está sucediendo más. La gente está como, ¿sabes qué? He visto lo que hicieron en la escuela con las cosas en línea y realmente pensé que los niños estaban obteniendo más de la educación que eso. ¿Cómo puedo hacerlo mejor que eso? Algunos de ellos estaban pensando, algunos realmente disfrutaron estar en casa con sus hijos y tener ese vínculo y esa cercanía en sus relaciones y así querían que eso continuara. Querían tener más tiempo en familia y no que la escuela ocupara sus días porque eso absolutamente puede suceder. Así que he hecho cuidado de crianza terapéutico para adolescentes con problemas. Todos tenían que ir a la escuela, pero mis propios 4 hijos fueron educados en casa. Vaya, teníamos libertad como educadores en casa. Libertad, no teníamos que salir de casa a una hora determinada. No tenía que ir a recoger a la gente a una hora determinada. No tenía que preparar almuerzos a una hora determinada, a menos que fuéramos a las montañas y tuviéramos una excursión o algo así. No, todo estaba en nuestro propio horario. Libertad. Y podíamos leer cualquier libro que quisiéramos leer, y podíamos estudiar lo que quisiéramos estudiar, y podíamos discutir las cosas profundamente. Podíamos vincular nuestra religión con la política, con las ideologías que estaban surgiendo con la historia. Podemos conectarlo todo para que la educación se convierta en un gran panorama y no esté todo fragmentado. La gente empezó a ver eso y hubo algunas personas que empezaron a verlo. Sus hijos, que no estaban teniendo éxito en la escuela, de repente cuando llegaron a casa empezaron a ser más felices, incluso a lograr más académicamente, y pensaron, wow, mejor no detenemos esto. Ahora, esto significaba que la gente no sabía exactamente qué hacer para tener éxito en la educación en casa. Y definitivamente voy a hablar sobre eso. Puedo darte algunos excelentes consejos sobre cómo ser un educador en casa exitoso y qué realmente hace que una educación en casa sea excelente, porque te diré que hacer exactamente lo que hace la escuela en casa, esa no es la solución. No vas a obtener los resultados que realmente estás buscando. Ahora, recuerden, dije que la gente estaba comenzando a educar en casa cada vez más, incluso antes del COVID. Así que el COVID llevó a algunas personas inesperadamente al lado de la educación en casa para sus familias, pero había muchas otras personas antes que estaban eligiendo educar en casa a tasas rápidas. De hecho, el movimiento ha estado creciendo todo el tiempo que he sido un padre educador en casa. Y estoy terminando mi viaje de educación en casa este año porque mi bebé tiene 18 años y finalmente se ha graduado. ¿Qué ha llevado a la gente a hacer eso? Bueno, es más control gubernamental, es más intromisión. Hay mucha gente que está diciendo, ¿sabes qué? No me gusta, oh, es eso. Hay tantas cosas obligatorias y no podemos aprender eso. Lo que realmente es aplicable a mi hijo o
no estoy de acuerdo con parte de esa enseñanza porque es toda hipótesis o hay otras cosas detrás que no están realmente basadas en hechos y no me gusta, así que hay cosas dentro de la enseñanza con las que la gente no está de acuerdo. También hay métodos de enseñanza con los que la gente no está de acuerdo, como las pruebas con las que tienen dificultades. Este tipo de cosas estaban llevando a un impulso hacia la educación en casa que ahora con el COVID ha llegado a un punto crítico. Y cada vez más personas están viendo la educación en casa como una opción viable, donde antes se veía como algo un poco raro. Así que tengo algunos consejos para ti de mi experiencia y de la experiencia de muchas personas que me guiaron para educar a mis hijos en casa de manera efectiva. Pero antes de darte esos consejos, haz clic en el botón de suscribirse a este canal. Hay muchos videos aquí relacionados con una buena crianza, buenas relaciones familiares y los necesitarás si vas a educar en casa. Además, también hay algunos videos específicos sobre educación en casa en este canal, así que haz clic en suscribirse ahora. Tengo un sitio web completo que hice después de que llegó el COVID para tratar de ayudar a las personas a estar más preparadas para educar en casa. Y al final de este video te voy a decir que es porque hay contenido gratuito allí que probablemente querrás ver. Pero primero, déjame compartir contigo algunos consejos que vas a necesitar. Número 1, leer un libro a los niños o leer un libro clásico como niño siempre va a ser más motivador que mirar un libro de texto o en una computadora. Pantalla de computadora. La gente asume erróneamente que la mejor educación ahora ocurre digitalmente. Esto no es cierto. He visto a personas pasar por todos los diferentes tipos de educación y la educación digital desconecta a las personas en tu hogar, también desconecta al niño de esa educación, lo que significa que no pueden conectarla a otros aspectos muy bien. Se vuelve muy enfocado en una sola cosa y luego, cuando están fuera de la computadora, están fuera de la educación. Esto es, y en realidad disminuye su capacidad para retener contenido en sus mentes. Definitivamente. Mantente alejado de ese tipo de fuente externa. Sé que muchas escuelas están utilizando recursos de educación digital, pero mantente alejado de ese tipo de cosas si puedes evitarlo. Sé que muchas veces, cuando las personas comienzan su viaje de educación en casa, piensan, pero no sé qué hacer y necesito algo a lo que aferrarme, una pequeña muleta. Te diré lo mejor a lo que aferrarte. Crea una buena cultura familiar y lee a tus hijos y discute todos los días. Una persona puede aprender de K a 12 en 4 años si ama aprender. Eso es una verdad. Mi hijo cumplió 15, quería comenzar la universidad a los 16, hizo 2 libros y medio de matemáticas en un año escolar. Y todo era matemáticas de alto nivel porque quería terminar. Él sabe cómo amar el aprendizaje. Si tu hijo ama aprender, puede aprender cualquier cosa. Así que, una persona puede pasar de ser analfabeta en alfabetizada en 80 horas. Si quieren y si aman aprender, así que puedes aprender desde K hasta 12 en 4 años si amas aprender. También puedes pasar de ser analfabeto a alfabetizado en 80 horas como adulto si amas aprender. Vaya, eso es enorme. ¿Qué hacer? Enseñemos a los niños a amar aprender. Eso significa que necesitamos entender el aprendizaje y cómo aprenden las personas. ¿Listo? Lo más importante que puedes aprender no es que plan de estudios enseña mejor matemáticas o algo así. Lo más importante que puedes aprender como persona que está pensando en educar en casa es aprender cómo aprenden las personas. ¿Sabías que muchos maestros ni siquiera aprenden cómo aprenden las personas? Aprenden cómo presentar ciertas cosas. Eso no significa que realmente sepan cómo aprenden las personas. Cada persona aprenderá sin importar qué. No importa qué circunstancias tengan, aprenderán. Hay ciertas cosas que puedes incorporar en un entorno que conducirán a un mayor aprendizaje. Así que encontré algunas cosas al principio de mi viaje de educación en casa. Eso me inició en el aprendizaje de cómo aprenden las personas y no pude parar. Comencé a aprender más y más sobre cómo aprenden las personas y esto cambió cómo funcionaba mi escuela en casa. Así que leí un libro de Oliver DeMille llamado Una educación de Thomas Jefferson. También leí su libro Las fases del aprendizaje. También leí Tehuit, Ed para adolescentes. También leí las obras de Charlotte Mason sobre cómo aprenden las personas. Es increíble la manera en que ella organiza el aprendizaje. Eso se basa en la progresión del desarrollo. Es increíble. He leído a Fenelon, he leído a Holt. Hay tantas personas que puedes leer, pero podrías comenzar con solo uno básico. El básico
El libro más fácil de leer que enseña a las personas cómo aprenden es Leer. Una educación de Thomas Jefferson por Oliver Duhamel. Tu horario es importante. De hecho, probablemente sea lo más importante en tu escuela en casa. Eso no significa que tengas que ser rígido. Somos una familia que vive el momento. Hacemos todo tipo de cosas espontáneas, pero sí tenemos un horario establecido. Ese es como nuestro marco para cómo vamos a organizar las cosas. Decide qué es lo más importante para la familia. Hazlo primero. Además, haz las matemáticas primero. Eso no es lo más importante para nosotros, pero lo hacemos al comienzo del día porque el cerebro está más fresco, es más fácil hacer las matemáticas primero. Otra cosa que hacemos como parte de nuestro horario es que programamos tiempo, no contenido. Tengo que agradecer a Oliver DeMille por eso, porque fue algo que él me hizo notar que es tan importante programar tiempo, no contenido, lo que significa que deberíamos decir que vamos a hacer 30 minutos de matemáticas. Incluso si hacemos un solo problema, si hicimos 30 minutos, eso es suficiente. ¿Podemos terminar los otros problemas al día siguiente? No tenemos que llegar al final de la lección. Eso es lo que hacen en la escuela. Mi papá fue maestro de escuela pública y profesor universitario toda su vida. Y si hay algo que me dijo después de que había estado educando en casa por un tiempo, es... Él dijo, espera, Nicolín. Pensé que el punto era que no tienes que hacer todo todos los días, como lo hacen en la escuela, y yo estaba como, revelación, ¿cierto? Entonces comenzamos a tener el día de la ciencia, el día de la geografía, el día de la historia, ya sabes, y solo hacíamos esos temas en ese día. Y luego leíamos y hacíamos matemáticas también cada 2 días, porque mantener la lectura y las matemáticas puede ser bastante importante. Pero lo que hicimos para programar nuestro tiempo para lo que era más importante fue poner lo que era más importante para la cultura de nuestra familia primero. Las cosas que eran más importantes para la cultura de nuestra familia eran leer nuestras escrituras, decir oraciones, discutir ideas en familia, hacer un poco de ejercicio y luego nos dedicábamos a nuestras matemáticas y a la educación que queríamos trabajar individualmente a lo largo del día. Esto es mucho. ¿Ves cuánto podría compartir contigo sobre esto? Solo quiero enviarte a un lugar donde puedas obtener mucho. Más. Y todo. Es gratis. Gratis. Así que vea heartofhomeschool.net. Corazondescuelaencasa.net. Hay múltiples presentaciones que he hecho y que algunos de mis colegas han hecho allí. Y esas presentaciones te ayudarán a aprender aún más sobre lo que puedes hacer para crear un entorno educativo en casa fuerte, ya sea que lo estés haciendo después de COVID o no.